Hola Alexander, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal Marcela? ¿Cómo vas? Bien, aquí en Colombia nuevamente extendieron el confinamiento. ¿Cómo están las cosas en Alemania? Pues aquí en Alemania las cosas ya estamos bastante más relajados. A partir de esta semana ya prácticamente se liberaron casi todas las restricciones para el movimiento de las personas. Está bien. Sabes que al principio del confinamiento, las sociedades de psiquiatría emitieron una serie de comunicados. ¿Cómo ves eso ahora? ¿Tú piensas que estamos en la misma situación? ¿Será que esas recomendaciones todavía son válidas? Son válidas, Marcela, porque en otros países de la Unión Europea y en otros países del mundo, como por ejemplo en España, Italia, Francia, la situación del confinamiento y de la pandemia sigue estando un poco crítica, mucho más de lo que están otros países, por ejemplo, como en el que yo me encuentro. Ya, porque fíjate, una de las cosas que ellos recomendaban o que las sociedades recomendaban era mantener una rutina. Al principio del confinamiento a mí me parecía muy difícil y los pacientes me decían que les resultaba complicado establecer una rutina porque era un cambio completo de lo que ellos solían hacer. En este punto he tenido personas que se quejan de que el trabajo no tiene fin, por ejemplo. ¿A qué te refieres con que el trabajo no tiene fin? Sí, porque ellos están trabajando en casa, pero la jornada laboral ya no son las 8 horas, terminas de trabajar en la oficina y regresas a la casa. Ahora tienes que estar en la oficina todo el día. Y hay Pues, personas que no logran poner un límite. pues a eso apuntan las recomendaciones tanto de la Sociedad de Psiquiatría Española, Sociedad Española de Psiquiatría, como la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, que era el punto del cual te había invitado a comentar el día de hoy. Eh, Dentro de las recomendaciones para afrontar las consecuencias o, digamos, las vivencias del confinamiento, está una que acabas de mencionar, que es establecer una rutina, pero si la rutina solo se refiere a una rutina laboral, obviamente las personas se van a sentir constreñidas en su calidad de vida, ya bastante constreñida por la falta de ejercicio de la libertad. Eh, el establecimiento de rutinas incluía una serie de elementos. ¿Recuerdas un poco cuáles son los que han mencionado en estas guías o estas recomendaciones? Claro, los más evidentes que debemos mantener es hora de dormir y hora de despertarnos regular, rítmica y adecuada, y mantener un ritmo de comidas que sean comidas saludables y que sean comidas preferiblemente a la misma hora. Eso es como mantener un ritmo mínimo elemental. Y otro de los elementos que se incorporan a estas recomendaciones es realizar una rutina de ejercicios, una rutina de actividades que nos permitan también relajarnos, disminuir la ansiedad y disminuir la sensación de angustia, de preocupación, de desesperanza frente a una situación de confinamiento como la que estamos viviendo. De manera que, por ejemplo, en el caso de los niños, que digamos, están llenos de energía, tienen la necesidad de moverse, de jugar, de saltar, correr. Si no se les permite salir fuera de casa, el no tener una rutina de actividades dentro del hogar, físicas, hace realmente difícil y poco llevadera la situación del confinamiento. Y otra de las recomendaciones que nos da la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, la Sociedad Española de Psiquiatría, es que nosotros también hagamos una actividad física para equilibrar tanto la ingesta de alimentos, lo que metabolizamos y cómo nuestro cuerpo lo procesa, y no empeoremos nuestra salud global general. Es decir, no aumentemos de peso, no aumentemos el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares o metabólicas, y permitir que estos ciclos de vida que has mencionado, el de sueño y el de estar despierto o el de vigilia, se mantengan dentro de la normalidad. Sí, ahora, eso que mencionas del ejercicio físico se relaciona también con involucrarnos en actividades que nos resulten placenteras, que no solamente es ejercicio físico, sino también, por ejemplo, clubes de lectura, dedicarnos a la jardinería, cultivar alguna otra actividad que antes habíamos postergado y para la cual ahora podríamos tener un poco más de tiempo. En eso tienes mucha razón, y uno de los puntos comunes a los que muchas personas con las que he conversado en relación a la situación de confinamiento y que lo están viviendo de manera mucho más crítica que como se está viviendo aquí en Alemania,
es el excesivo tiempo libre y la posibilidad de volver a ejercer actividades o realizar actividades que habían sido placenteras en algún momento o que se habían dejado de lado porque tanto la rutina laboral como las responsabilidades familiares y de pareja impedían que tú retomaras esas actividades. Y uno de los elementos que a favor, que digamos que está a favor de la mejor vivencia o la resolución de los conflictos o las situaciones difíciles que se nos presentan en el confinamiento es la posibilidad de acceder a la Internet, medio a través del cual, por ejemplo, nosotros nos podemos comunicar en esta situación y las personas pueden mantenerse informadas y entretenidas. Y una de las recomendaciones de las sociedades es que a través de la Internet justamente podemos acceder a distintos contenidos de entretenimiento, digamos, de lectura, de información y, digamos, como tutoriales para poder aprender alguna de estas actividades que habíamos dejado aparcadas o apoyarlas. Sí, ahora que mencionas el Internet, fíjate que el Internet puede tener grandes ventajas o puede generarnos perjuicio, porque se recomienda que nos mantengamos conectados y en este momento, cuando estamos lejos de los seres queridos, las ventanas de comunicación que tenemos es esta, ¿sí? Pero si nos dejamos llevar por el Internet, podríamos pasar todo el día conectados a Internet y podríamos acceder solamente a contenidos que nos generen más angustia y preocupación. La cantidad de bulos y noticias falsas que hay es impresionante y aunque yo, al menos a mí me ha pasado, aunque yo sepa que hay cosas que son francamente mentiras, el solo leerlas debido al tono amarillista en el que están escritas me genera angustia. Entonces eso puede tener también una repercusión muy negativa sobre nuestro bienestar. Has mencionado dos tópicos importantes. Uno, la información, la conexión a Internet, la conectividad, las redes sociales y por otro lado, la angustia. Me gustaría hablar de los dos puntos. El primero, una de las recomendaciones es que hagamos con una persona cercana en la que confiemos, en la que podamos expresar nuestros sentimientos a través de estas redes sociales, FaceTime, Skype, Zoom, como lo estamos haciendo nosotros ahora. Mantener ese contacto cercano en el periodo de confinamiento nos ayuda a reducir los niveles de ansiedad, depresión, angustia, preocupaciones, etc. Habías mencionado otro elemento que era el acceso a la información. Uno de los puntos cardinales o importantes que llama mucho la atención y que yo mismo lo he puesto en práctica, sobre todo al principio de la situación de pandemia, fue reducir el acceso a la información, es decir, los canales de televisión, las radios, las emisoras, los medios de prensa difundidos a través de Internet o de forma digital, constantemente informaban de cómo era la situación de la pandemia en Italia, en España, inicialmente en China, pero ya cuando se acercaba a nuestras zonas de confort, es decir, nuestros países, nuestras zonas donde vivíamos, realmente la situación era cada vez mucho más angustiosa. De manera que sí, hay que controlar el acceso a la información, informarse qué es lo que dicen las fuentes fidedignas de conocimiento, por ejemplo, el gobierno, que de unas normativas, o los ministerios de sanidad y de salud de cada uno de nuestros países respectivos, y las autoridades locales, porque también la coordinación a nivel local de cuáles van a ser las acciones para mantenernos sanos y evitar la infección por el SARS-CoV-2 de alguna manera son importantes. Allí también, ahora que están mencionando todo esto, caigo en cuenta de dos cosas también. Por un lado, el hecho de mantenernos conectados con alguien más nos permite ejercer la empatía y el preocuparnos por alguien más nos aparta de nuestras propias preocupaciones. Es decir, en sí mismo el hecho de llamar a alguien, por ejemplo, llamarte a ti o llamar a mi mamá o llamar a mi papá y saber cómo están ellos, me aleja a mí misma de mis preocupaciones y me alivia, en el sentido de que puedo nada más por escuchar aliviar el sufrimiento ajeno. Y eso es siempre beneficioso. Y lo otro que mencionaste es con respecto a la información. Allí también me llama la atención que la velocidad a la que se viralizan y publican noticias falsas es infinitamente mayor a la de noticias más científicas y razonables. ¿Por qué será eso? Porque en situaciones de pandemia, de guerra, situaciones críticas, nosotros respondemos, y fue el otro punto que iba a mencionar previamente, respondemos de manera natural
y de manera fisiológica ante estas situaciones con una respuesta de estrés. Generamos angustia, nuestro sistema nervioso, el que no podemos controlar, el sistema nervioso vegetativo, que controla todas nuestras funciones vitales, el funcionamiento del corazón, de la respiración, del sistema digestivo, que controla de alguna manera nuestro metabolismo, que controla el sueño, es decir, todas las funciones vegetativas que nos permiten mantenernos en equilibrio funcional y homeostático, es decir, que nuestro cuerpo funcione de manera equilibrada digamos, en óptimas condiciones, se activa. Se activa como para responder frente a esta situación de alerta, de alarma, y de alguna manera esta activación o esta hiperactivación se mantiene durante muchísimo tiempo y en personas, por ejemplo, que sufran de ansiedad o que tengan diagnosticados previamente trastornos de ansiedad, esta respuesta va a ser mucho más intensa que para una persona que no haya experimentado estos problemas. ¿Qué piensa, Marcela? ¿Qué pienso? Que por un lado sí es cierto que la gente que ya tenía una enfermedad previa puede ver exacerbados sus síntomas. Y sin embargo, creo que ellos tienen una ventaja y es que ya conocían la enfermedad. Ya ellos conocían cómo se siente estar ansioso. En lugar de esto, las personas que habitualmente se consideraban sin ningún tipo de enfermedad mental, cuando están sometidas a esta situación, empiezan a experimentar una cantidad de emociones que para muchos son inaceptables. ¿Sí? Cómo poder sentir angustia, miedo, frustración, ese asunto novedoso de que en la mañana me siento bien y en la tarde me siento mal, esa labilidad emocional, o de pronto sentirse feliz, pero si yo esta mañana estaba triste, todo eso pienso que es más difícil de procesar para personas que de alguna forma niegan que la enfermedad mental exista. Pues sí, no, la enfermedad mental existe, pero también existen las reacciones normales frente a situaciones como las que hemos vivido y que, como mencioné, pues básicamente nos permiten sobrevivir. Es decir, un ser humano hace 100.000 años, cuando apareció el primer hombre sobre la faz de la Tierra, tenía que buscar comida, tenía que defenderse de las fieras salvajes, de los animales salvajes, tenía que protegerse. De una lluvia intensa o de una situación crítica desde el punto de vista atmosférico o ambiental. De alguna manera, estas señales externas, tanto físicas, sensoriales, o digamos la anticipación de un peligro, nos permitía adaptarnos a esa realidad y sobrevivir. Y es lo que de alguna manera en esta situación se nos está generando. Uno de los puntos importantes y que mencionan estas recomendaciones de ambas sociedades científicas es que reconozcamos nuestros sentimientos. Y es a lo que me refiero porque justamente es lo que tú estás mencionando. Es decir, reconocer que estamos ansiosos, que estamos angustiados, preocupados, que tenemos tristeza, que esta tristeza se nos está exacerbando, nos está aumentando en intensidad y ya no la podemos controlar. Y es en estos casos, si nosotros intentamos obviar estos sentimientos, pasarlos por alto, decir no pasa nada, esto ya pasará, o no tengo nada, o simplemente no los reconozco y estoy irritable, molesto, y esto de alguna manera se refleja en la interacción con las personas con quien estoy conviviendo y estamos, digamos, compartiendo esta situación de confinamiento, pues es complicado, ¿no? El no reconocer esos sentimientos y no hablarlos, no manifestarlos, no compartirlos, porque de alguna manera, tal como lo estamos haciendo nosotros, compartir nuestras experiencias, lo que pensamos, de igual manera nos ayuda a salir adelante en esta situación. Eso es correcto. ¿Y tú qué opinas si para la próxima vez hablamos de la salud mental de los profesionales de salud? Esto es un tema súper interesante porque yo como psiquiatra tengo colegas de otras áreas de la medicina y recuerdo que hace 2 o 3 semanas recibí una llamada de un colega que trabaja en el área de urgencias y que se sintió realmente desbordado y emocionalmente, eh, eh, bueno, realmente muy emocionalmente muy afectado por la situación que se estaba viviendo en la sala de emergencia. Mm, Creo que es un tema que podríamos trabajar, conversar, porque sí que a nuestros colegas del área de la salud, tanto médicos como en nuestro caso, como personal sanitario del tipo enfermeras, incluso los que no son sanitarios, trabajadores sociales, las personas que trabajaban y apoyaban a todas las funciones de los médicos en los hospitales, el personal de limpieza, el personal de vigilancia,
los transportistas de los servicios de urgencias, todos se vieron expuestos y se están viendo expuestos a una posible infección por este virus que está generando toda esta situación de pandemia. Claro, y es una población de riesgo, no solamente por el virus, sino también por el estrés al que están sometidos. Y mira, y si para terminar, tú me cuentas qué piensas de esta recomendación de involucrarnos en prácticas para el bienestar. Esta me ha gustado mucho porque además va dirigida hacia los objetivos que nos hemos planteado en nuestro canal de YouTube. Y sí, realmente allí se menciona, por ejemplo, por un lado hacer la actividad física, que podemos de alguna manera hacer entrenamientos HIIT de corto tiempo y de mucha intensidad en casa, y esto nos permite realmente mejorar nuestra salud física y disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Y por otro lado, mencionan la meditación, el entrenamiento en respiración y, bueno, básicamente la relajación muscular progresiva. Es decir, hay muchas técnicas que no utilizamos habitualmente y que justo en un momento como este aparecen como alternativas útiles para enfrentar la situación de confinamiento. Eso es correcto. Y además hay muchas de estas técnicas que ya están validadas científicamente. Allí, sin embargo, pienso que es importante discriminar entre el uso de estas técnicas y otra cantidad de ideas que circulan en redes que están relacionadas con estas prácticas de meditación y bienestar que a veces niegan la situación. Pues podremos dar unas muy buenas recomendaciones porque he descubierto recientemente una aplicación donde tú puedes, por ejemplo, controlar y, digamos, dirigir tu patrón de respiración, hacer una serie de respiraciones durante 3, 5, hasta 10 minutos, y también otras aplicaciones que te permiten, por ejemplo, mejorar esa capacidad para centrarnos en nosotros mismos y que se denomina meditación y que está muy por el lado del mindfulness, que digamos que orientan hacia las personas hacia esa vertiente que en Occidente nos aleja del conocimiento propio y de estar con nosotros mismos y de manera natural, relajada, simplemente buscando un equilibrio. Yo creo que ya deberíamos despedirnos, pero antes, ¿qué tal si dejamos la inquietud de que vamos a hablar después de salud mental en profesionales de salud y podríamos aprender a relacionarnos con la respiración y a relajarnos con la respiración, inclusive sin el uso de apps? ¿No estaría más interesante? Estaría más interesante y nos acercaría a el contacto con otras personas. Esto que me estás comentando, no lo conocí yo, sino a través de un profesor que nos, digamos, unas clases de yoga en las cuales participo regularmente. Y es un tipo de yoga en el cual, luego de una hora de ejercicios de estiramiento intenso y de contacto con tu respiración, hacemos por lo general unos 20 o 30 minutos de respiración parasimpática, es esa respiración que estimula todo lo que es la desconexión y la disminución de estas respuestas de ansiedad, de estrés que cotidianamente nos afectan. Muy bien. Bueno, yo creo que es todo por hoy. Pues es todo por ahora. Por favor, les recordamos a los que nos han visto por este medio que se suscriban al canal, que le den un like y así podamos realmente aumentar la posibilidad de difundir toda esta información en redes sociales. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer verlos.